universo de conocimiento inútil. Bueno, muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos acompañan el día de hoy a otro viernes de desmitificación. Gracias por estar con nosotros otro viernes donde tenemos un rato ameno. Hablamos de vainas que realmente no le importa a mucha gente, pero que son divertidas de saber. Y bueno, hoy tenemos un tema súper bueno, como siempre lo digo, pero el de hoy también yo creo que hay muchas cositas y mitos y detalles que hay alrededor del tema que nos van a gustar mucho. Con esto dándole el saludo a mi parcerazo, Joao, ¿cómo me le va? Hola Mario, ¿qué más hermano? Encantado de saludarlo y encantado de saludar una vez más a nuestra audiencia, que los queremos mucho y que los llevamos siempre en la buena. Saliendo por acá también de una emergencia doméstica, porque me tocó llamar al plomero. ¿Eso es lo que suena? Se está haciendo el capítulo con la casa inundándose. Es que la señora que nos ayuda acá en la casa, pues la empleada, ella es un camaján. ¿Usted se acuerda de la nana del Conde Pátula? La tronchatoro de la película. La de Matilda. Matilda. Sí. Un camaján y es medio brusquita para hacer las cosas. Entonces por allá rompió una llave, imagínense. La está tratando de cerrar. Que tiene fuercita ya también, ¿no? Ya ha hecho más de un daño. Se la va rompiendo las cosas cada vez que hay fuerza. Entonces, imagínense, fue capaz de cerrar la llave de paso de la casa, weón. Sí, porque yo no era capaz de cerrar la llave de paso. O sea, yo cuando nos vamos de viaje, yo dejo la llave de paso abierta porque no soy capaz de cerrarla. Es que está en la calle, la llave de paso está en la calle, toca levantar un contador y eso está ahí. Sí. O sea, ya se pone duro, de tantos años se pone duro. Y no, la vieja la cerró. La dejó blandita. Venga, papito. Sí. Entonces, bueno, para que, pero no, ya vino el plomero, ya arregló todo. Menos mal. Bueno, y ese fue el episodio de hoy. Muchas gracias. No, Oiga, pues sí. Cuéntenos, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, pues lo que queremos hablar es sobre, siguiendo un poco con los temas precolombinos con los que hemos venido en los últimos episodios. Vamos a hablar de si realmente hubo un descubrimiento de América. Eso que dice que Colón descubrió América. Vamos a ver si será que sí es verdad eso o no. Y además de saber si eso es verdad, para saber si fue verdad, que fue el primero, o el segundo, o el tercero, o si supo que descubrió América. Sí, hay una cantidad de cosas. Ahí se Sí. desprenden una cantidad de cosas para desmitificar bien bacanas, bien interesantes. Pero empecemos desde el principio. por el principio, sí. Entonces la pregunta puntual ¿es cierto que Cristóbal Colón descubrió América? Yo me acuerdo mucho que para mí eso era fascinante. Sí. Me acuerdo mucho en el año 1992 cuando yo estaba en sexto, cuando yo estaba empezando el bachillerato, celebramos los 500 años del descubrimiento de América. Que eso fue todo el año, especiales por televisión. Sí, Me acuerdo hasta eso que había pancartas y toda vaina por sí, todos lados, sí. me acuerdo que salió un álbum de los 500 años del descubrimiento de América, que marica, yo era obsesivo para llenar álbumes. Yo tenía el álbum de todo. Un Entonces, álbum de Lamy, yo pensé que un de álbum de láminas. música, yo qué, las No, canciones favoritas de de Cristóbal Colón durante el laminitas. viaje, No, el de playlist que laminitas. tenía en La Niña y en La Pinta. Sí. No, un álbum de laminitas que salió en ese entonces. El Panini. Pero ya uno grande de enterarse de que, no, ya, o sea, mira uno como eso con mayor madurez y se da cuenta de que primero no fue el que descubrió América y si lo hubiera descubierto, más bien eso lo que fue una conquista, ¿no? Fue como una Sí, primero, invasión, ¿no? exacto, no, descubierto hubiera sido que no habría nadie, o fue el primero en llegar a una tierra inhabitada. Pero entonces, ¿quiénes fueron los primeros en llegar a América? Acuérdense que hace unos 2 capítulos estábamos hablando de la arepa. Estamos hablando de si la Ajá. arepa era
colombiana o venezolana, y ahí hicimos un breve recorrido por cómo fue que llegó el hombre a América, que esos fueron realmente los que descubrieron América. Entonces, Ujú. recordemos que el género Homo, o sea, los humanos, aparecimos hace más o menos 3 millones de años en el planeta, en África. Y nuestra especie, el Homo sapiens, hace más o menos unos 300.000 años. Apareció y fue nuestra especie, el Homo sapiens, la que llegó a América. Y llegó acuérdese que hace más o menos 15.000 años, que fue cuando el hombre llegó a América, fue que tuvo fin la última glaciación, lo que conocemos como la era de hielo. Y Para hielo, las películas exacto. de la era de hielo son basadas en esa época, en la En última la última glaciación. glaciación. Y Ajá. en esa última glaciación, pues gran parte del mar estaba congelado y ese bracito de mar que hay entre Siberia y Alaska estaba congelado. Eso se llama el estrecho de Bering. Ajá. Y por ahí fue que caminando el hombre llegó a América. Y pobló América en un proceso que tuvo más o menos unos 6.000 años, de allá desde Norteamérica hasta llegar abajo hasta el Cono Sur. ¿Sí o no? Hasta ahí bien, eso ya lo habíamos visto. Pero Hasta entonces, ahí, normal. esos fueron realmente los que descubrieron América Exacto. y la poblaron desde el norte hasta el sur. Pero entonces ahí, la pregunta es, ¿cuáles fueron los primeros navegantes que llegaron a América? Es una pregunta más interesante, que serían quiénes. ¿Quién se le ocurre que serían los primeros navegantes que llegaron? ¿Cuáles eran los mejores navegantes? Ah, Antes de las sí, sí, potencias sí. europeas como Francia, Inglaterra, España y Portugal, unos navegantes Que, retesos. que si Retesos. uno los ve en todo lado, siempre están con sus naves o sus barcos, ¿no? Los Mm. vikingos. Los vikingos más o menos hacia el año 1000, que esos yo creo que tal vez de los primeros navegantes bravos, bravos, o sea, que realmente Entendían el agua. Ujú. exploraron el océano. Y más o menos hacia el 1000, ellos llegaron hacia allá, hacia donde vive usted. Y, y allá en Canadá, de hecho, hay un asentamiento vikingo. O sea, no son cosas que se digan al azar, es que existen pruebas arqueológicas de que los vikingos llegaron a América en el año 1000, porque Encontraron pruebas allá arqueológicas, ¿no? En que habían un pueblo, lo que llaman acá. en una isla que se llama Terranova, en Una isla, Canadá. la isla se llama Terranova, ok. Sí, una isla que se llama Terranova. ¿Y cómo se llama el asentamiento? Es que yo no sé francés. Esto, Ah, sí, Lansox Meadows. Yo tampoco sé francés, pero Lansox eso, Meadows. En eso. Bueno. Newfoundland, Canadá, donde son los Newfies. Exacto, eso es un asentamiento vikingo que data del año 1000. Ajá. ¿Usted se vio la serie Vikingos? Me vi las primeras temporadas, la tengo pendiente todavía, pero sí, Ah, vi bueno, muchas en las temporadas. últimas temporadas ellos narran eso. Hay un personaje ahí que se llama Floki. Ajá. Floki es inspirado en el dios Loki, que es todo loquito, así todo, bueno, todo rinconcito, The así todo. Mischief, sí, sí, Sí. sí. El bromista y prankster y el caos. Y, él después de la muerte de Ragnar Lodbrok, que era el gran amigo de Ajá. él y que fue el gran conquistador vikingo, el man por allá como que se vuelve un ermitaño y llega un momento en el que porque él era el que construía los barcos, los Ajá. drakars, Sí, los sí, 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 drakars me que eran acuerdo. Sí, sí, sí. los Que era barcos el vikingos. flaco tatuado, ¿no? Por todo Sí, lado. él era el constructor Sí, de sí. barcos. Entonces él se construye un barco y sale con poquitica gente a explorar allá a ver qué se encuentra y el man llega a Canadá. Y ahí se encuentra con los indígenas canadienses, muestran eso y con él iba uno de los hijos de Ragnar, si no estoy mal, que se llamaba Ava, que se escribe V, pero se pronunciaba Ava. Y él Okay. se separa en un momento de, mm, de Floki, se va también a explorar desde allá de Canadá y llega a Groenlandia. Parece que los vikingos también llegaron a Groenlandia. Ajá. Y Pero, a Islandia también. y a Islandia también, Islandia. pero a Islandia creo Ujú. que fue un poco antes. Groenlandia Sí, fue sí, de las sí. Sí, últimas porque partes a las que ellos está mucho llegaron. más cerca. Ujú. Ujú. En Groenlandia, en la serie, por ejemplo, Groenlandia es el último territorio al que ellos llegan. A ellos ya es el Okay. O de sea, lo ahí que no alcanzan a muestran cuando mostrar. llegan a América. No, no, o sea, llegaron a América primero y de América uno de ellos, Ava, se fue y llegó a Oh, Groenlandia. llegó a Groenlandia. Ok, Sí. ok, ok, Ujú. ok.
Sí, sí, O sí. sea, Groenlandia fue lo último que Fue lo encontraron. último. Primero fue Canadá. Que ahí muestran el encuentro de los vikingos y los indígenas canadienses. Pero existen científicos, arqueólogos que defienden que entre, entre los vikingos y los europeos, otra tribu que también llegó a América. Entonces, a ver, más o Oh, menos sí. por esa época, ¿qué otros eran tesos para navegar? Aparte de los vikingos, ¿cuáles eran también tesos para navegar? Los de Moana, Los de Moana, correcto, los polinesios. los polinesios. Los polinesios también eran navegantes muy tesos y hay arqueólogos que dicen que ellos llegaron a América, pero por el Pacífico. O Claro, sea, claro, a claro, lo porque ellos que es están en el Chile, Pacífico. porque la Polinesia queda ¿Pero cerca a Chile. llegaron hacia abajo o llegaron al sur? Sí, o Oh, sea, wow. estos arqueólogos defienden que por eso los chilenos y los peruanos son así también así achinaditos, tienen así, Sí, y más ¿cierto? morenitos, ok. Eh, y y en la isla de Pascua, o Rapa Nui, es que se llama Ajá, en realidad esa Rapa isla, Nui. allá Ujú. también hubo, según estos científicos, allá hubo intercambio genético y cultural con los polinesios. Oh, wow, eso sí no me lo Ujú, sabía. sí, señor. Y hay muchas cosas, o sea, alimentos que dice que pudieron haber llegado de allá. Y por ejemplo, hay gente que dice o sea, que cuando llegó, cuando llegaron los europeos acá, cuando llegó Colón, ya habían, o sea, la verdad para nosotros, la verdad oficial es que no habían gallinas, pero hay arqueólogos que defienden que sí, que allá en la isla de Pascua sí habían gallinas, que habían traído los polinesios. Oh, wow, ok. Mm. Sí, porque recordemos que hablamos de eso en el capítulo de qué fue primero, si el huevo o la gallina, que realmente las primeras gallinas vienen de Asia, ¿no? Sí, de China. La gallina Ajá, apareció en China. Entonces, seguros, antes que Colón, navegando, llegaron los vikingos. Y es muy posible que después hayan llegado los polinesios. Y ok. luego sí, hacia 1492 fue que llegó su tío. Ok, o sea Entonces, que los últimos que llegaron fueron los que se llevaron la fama. los últimos que llegaron fueron los que llevaron la fama, correcto. Así es. Sí, los que llegaron tarde a la fiesta. Llegaron tarde a la fiesta. Y fíjese que los que llegaron antes llegaron, pero, o sea, de una manera En pacífica. buena tónica. Hubo Sí, un intercambio cultural, pero no hubo invasión. No hubo no hubo aquí, conquista. Ajá. exacto, no respetaron. Pero lo que sucedió ya en 1492 y ya, que es de pronto a en lo que nos queremos centrar, en qué fue lo que pasó exactamente allá en esa época. Vemos, cuando hablamos acá un poco de la historia del idioma castellano y el idioma español, en la época en que sucedió eso, en 1492, casi nada se llamaba como se llama ahora. O sea, realmente a nosotros no nos conquistó España, nos conquistó fue Castilla, Exacto. porque allá lo que existía era la corona de España no Castilla, existía todavía. en la Ujú, península ibérica. El resto de Europa llamaba a esa zona España, pero ellos se llamaban Castilla. O sea, ellos se autodenominaban Castilla. Y el resto de Europa los conocía como Hispania, a la parte de ujú. la península ibérica. Pero oficialmente no existía el país de España. A nosotros nos conquistó fue Castilla, la corona de Castilla. Cristóbal Colón quería embarcarse en una misión para encontrar una nueva ruta comercial hacia Oriente Medio. Él estaba convencido que la Tierra era redonda porque él estaba siguiendo lo que decía Marco Polo, que también creía que la Tierra era redonda, pero él pensaba que primero pensaba que estaba ahí nomás y que iba a llegar, que era al este de Asia, Ujú, de la India. Es más, los primeros pueblos, islas que llegó, él pensó que era Japón ujú. e Indonesia. Exacto. Él quería buscar una ruta nueva para poder Ajá. comerciar con Oriente. Además que por las rutas comerciales tradicionales se estaba siempre expuesto a la piratería y a los corsarios. Entonces era buscar una manera nueva que nadie conociera de llegar a Oriente para poder comerciar. Comer, poder llevar telas, poder llevar Sí, sí. En ese tiempo las animales, especies y las plantas, todo eso. Ujú. piedras eran muy, muy, muy valoradas. Bueno, Exacto. todavía.
Entonces él le presentó ese proyecto a los reyes de Castilla, que eran Isabel I y Fernando II, Ujú. que Se lo eran los... presentó primero a los reyes de Portugal y le dijeron que no. Después Ok, de mucho tiempo deliberando, dijeron que no. Y entonces ahí fue que pasó a a los los reyes de reyes Castilla, católicos. Ujú. los reyes católicos de Castilla, que sí decidieron apoyar el proyecto de Colón. Y no fue tan rápido, según estaba leyendo, se demoraron sus par de años en decirle que sí. Eso no fue como, o sea, no fue el mismo año que él dijo, venga, ayúdeme, y le dijeron que Pero sí, tuvo que eso insistir duró, mucho, sí, él ya tuvo que insistir pasaron mucho. varios años, ya. Pero en ese momento, digamos, los países eran, digamos, eran grandes en la medida en que conquistaran nuevas tierras sin que se aventuraran al mar. De hecho, pues, como hemos hablado en otros capítulos, lo que es España, Inglaterra, Francia y Portugal en esa época conquistaron todo el mundo. Nave- Y bueno, eh, los Dutch, los de Holanda, los con holandeses, los holandeses, tienen un montón de digamos, colonias. fueron grandes, desarrollaron la navegación y conquistaron todo el mundo entre esas potencias europeas. Pero, entonces, como dijimos hace un momento, en ese momento nada se llamaba como se llama ahora. Entonces, Ajá, ellos iban de Castilla y querían llegar a lo que ellos llamaban las Indias. Pues las Indias era Oriente, Japón, China, la misma India, pero ajá. llegar al Oriente. Ellos conocían todo eso como las Indias. Entonces, en octubre de 1492, como Pero bien nos espere, enseñaron, antes de que me diga eso, hay algo que yo sí quería discutir con ustedes, digamos como el descaro, como el creerse lo que pueden hacer lo que se les da la gana dentro del contrato que tenía Cristóbal Colón con los reyes católicos. Estaba que Cristóbal Colón tenía el derecho a quedarse el 10% de todas las riquezas que encontrara. Y además iba a ser el virrey de todos los territorios que encontrara. O sea, ellos ya estaban dando por sentado de que lo que ellos encontraran era de ellos. Punto. Sin saber que era un continente, digamos, entre comillas, nuevo, pensando que iban a llegar a las Indias, pensando que iban a llegar a Asia. Ya estaban diciendo, ok, lo que encuentre es suyo. Y como que, ¿quién les da a ellos el derecho de decir que era de él? Por ahí, ujú, empezamos por ahí. sí, Y fue fuera eso el 10%. Ajá. fue también lo que hicieron los ingleses cuando llegaron a Inglaterra, fue también lo que hicieron los ingleses cuando llegaron a Norteamérica, fue, sí, o sea, llegar a conquistar. Sí, bueno, pero dentro de todo, digamos, los ingleses cuando llegaron a Norteamérica ya sabían que iban a encontrar algo que digamos, entre comillas, era nuevo para ellos, aunque no era nuevo y aunque ya había gente. Pero estoy hablando con la mentalidad de que iban a llegar a Asia. Si ya ellos ya conocían a gente de Asia, ya sabían que existía Sí. gente, ¿quién les daba el derecho de decir, bueno, lo que usted encuentre es suyo? Si me Ujú, explico, una cosa es decir, mire, de aquí para allá está la casa del vecino y si usted se lo logra meter, usted tiene el derecho a la casa suya, el 10% de la casa es suya. Y otra cosa es decir, vaya para allá y uno encuentra una casa, digamos, entre comillas, vacía. ujú, Bueno, son dos cosas sí, diferentes, ¿sí me explico? No, vaina así loca. eran, así eran en esa época. No hay todavía. Y entonces resulta que en octubre de 1492, entonces, pues como bien nos enseñaron en el colegio, salieron en tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, bueno, toda la En vuelta. septiembre salieron, ¿no? ¿En septiembre fue? Septiembre salieron, llegaron en Ok. octubre. Ah, ok. Salieron septiembre 6 de septiembre de 1942 salieron Ah, de Andalucía. Llegaron primero a las Islas Canarias y de ahí zarparon, no, el 6 de septiembre zarparon de Canarias hacia el oeste, hacia América. Y el ok, 12 de octubre llegaron a lo que se conocía en ese tiempo como Guanahaní, así lo conocían los nativos de esa tierra, y lo que hoy en día es las Bahamas, ¿no? Él le puso San Salvador a esa isla, pero si no estoy mal y creo que todavía hay discusión sobre eso, eran las Bahamas, ¿no? y ahí fue donde se encontraron con la etnia taína, con los taínos. Con los taínos, ajá. Ujú, que ahí hablábamos un poco en el capítulo de la arepa que por eso es que al maíz lo conocemos como maíz, porque los taínos le Ah, decían maíz a lo que, por ejemplo, los mayas lo llamaban el sintli. Como los taínos le decían maíz, por eso es que el maíz se llama maíz. exacto. Esos taínos eran una etnia de los indios, otra cosa. ¿Por qué les decimos indios? De los Porque indios.
porque los españoles, como creían que iban para las Indias, entonces a los aborígenes que encontraron los llamaron indios. Y por eso Ujú. hasta el día de hoy se conocen, hablamos de los aborígenes como indios, les decimos indios. Es por eso. Pero Entonces, realmente indígenas sí, indígenas o o aborígenes nativos. Ujú. o nativos. Em, y los que habitaban todo el Caribe se llamaban los caribes, lo llamaban los caribes. Y uno de esos eran los taínos, que eran los que habitaban ahí donde usted dice. Entonces, él iba apenas con una tripulación de 90 personas, ¿no? En total, entre las tres embarcaciones. 90 personas entre las 90 tres. entre las tres. Y ya el segundo viaje sí llegó con 1500 personas. Ahí sí se trajo a todo Ok. el mundo. Sí, es que él hizo como unos 4 viajes. Sí, creo que fueron 4 viajes. Y él siempre pensó que estaba viniendo a las Indias, lo que ellos llamaban las Indias, Exacto. que era Eso es algo Oriente. que sí me causó sorpresa, y es que él murió pensando que llegó a Sí, las Indias. Él nunca supo que era un continente nuevo. sí, señor. Eso es súper curioso, súper chistoso, porque, Sí, claro, después de que el tipo hizo sus primeros viajes, ya muchos navegantes de Europa empezaron a venir por estas tierras. Ya empezaron varios a venir, y entre esos uno muy importante que se llamaba Américo Vespucio, que ajá, Américo Vespucio era también italiano. Pero Américo Vespucio sí tenía como la particularidad de que él era cartógrafo y era escritor. exacto. Entonces, él fue el que se empezó a dar cuenta de que, oiga, pero no, esta vuelta como que no es, esto no es Oriente. Esto es como, o sea, mirando como, poniéndole lógica, pues la lógica de una persona que ha estudiado los Cartografía. mapas, ¿sí? Obviamente yo no me hubiera dado cuenta de que estaba ni usted, pero él sí como conocía los mapas, se da cuenta de por las curvaturas y por la forma Empezó a de la caminar por ciudad y todo. Cartagena y dijo, esta curva no me cuadra con el mapa. Sí, esta muralla no estaba aquí antes. Sí. El man sí como Dijo, que pescado a 100.000. pescaba. Sí, sí, sí. Entonces el man como que dijo, no, esto es como otra tierra distinta, eso es como otro continente. Y entonces el man pegó 2 veces, porque no solamente se dio cuenta de eso, sino que lo escribió. Y lo Ahí puso en un duele. libro, exacto. Eso es lo importante, que es que el man fue el primero. Es más, puede ser que hasta alguien se hubiera dado cuenta primero que él, pero él lo publicó. Que Entonces él es escribió. algo curioso también, ¿no? Que mucha gente no sabía lo del descubrimiento, y que pongámoslo así, digámoslo descubrimiento. No sabía en Europa, o sea, realmente las noticias no había llegado a ningún lado, nadie sabía quién era Cristóbal Colón, no se hizo conocido hasta que no leyeron el libro de Américo Vespucio, que fue cuando Exacto. la mayoría de gente, la masa, se empezó a dar cuenta que habían descubierto algo nuevo. Él escribió un libro que se llamaba Mundus Novus, o Ajá, sea, el nuevo mundo mundo. nuevo. Ah, Y entonces él relataba los viajes por estas tierras. Pero es que imagínese usted eso lo importante que era. O sea, eso en esa época, eso era como viajar a otro planeta. O claro. sea, usted viajar a otro continente por el mar, eso era una cosa, una proeza. Entonces No, él es que escribió. imagínese donde nos llegue hoy alguien diciendo que encontraron un continente nuevo que no sabíamos. O sea, saben, es lo mismo que Exacto. decir que llegaron a Marte y encontraron vida. Ajá. Exacto. Eso era como haber ido a otro planeta. Entonces él Sí, escribió ese sí. libro, El Nuevo Mundo, y narró todos esos viajes. Entonces, ese libro fue muy importante en Europa. O sea, pues obviamente no existían en ese momento los best sellers, pero haga de cuenta Ujú, como un best seller. O sea, claro. era un libro que se volvió muy famoso. Entonces la gente empezó a conocer sobre estas tierras, fue por Américo Vespucio. Y Ajá. hubo un cartógrafo alemán que era también muy famoso, que se llamaba Martin Wat, Waldseemüller, algo así, no sé cómo se pronunciar. Waldseemüller, ya. Em, Waldseemüller creo que es. sí, O Waldseemüller. bueno, ni idea Ujú, cómo se pronuncia eso. Pero el man escribió un libro que se llamaba Cosmografía Universal, Universalis Cosmografía, donde él mostró todos los mapas que en ese momento se conocían de la Tierra. Y entonces obviamente colocó el mapa de acá de todo esto que había
pues no tenía nombre, pero todas esas tierras de acá, y como el que había descubierto que esto era un mundo nuevo era Américo Vespucio, entonces el alemán Ujú. ese que escribió ese mapa mundi lo llamó América, Exacto. le puso el nombre América. En honor a Ujú. Am- Américo Entonces, De Vespucio. entonces, entonces ese libro también, Cosmografía Universal, también fue muy famoso. Entonces ya en toda Europa conocían esto como América. Después, o sea, más adelante, ese Watzemüller, el alemán, él más adelante él supo se enteró de los viajes de Colón, pero ya qué, o sea, ya no había nada que hacer, ya todo el mundo conocía Sí, esto como sí. América. Pues sin embargo, acá hay, por ejemplo, Colombia se llama Colombia en honor a Colón, Colombia ¿no? por Colón. Ujú. Porque Claro. en italiano se decía Columbus, o bueno, Ujú. allá en Columbus. realidad sí, el apellido él se decía era Columbus, por eso acá se llama Colombia. No sé si, imagino que también el estado de Columbia allá en Estados Unidos debe ser también por lo mismo. Sí, es más, que si no estoy mal, sí, una vez leí en algún lugar que antes, al principio se llamaba Colombia Británica. Y por la confusión con Colombia, quedó en Columbia, Columbia Británica, pero sí, Exacto, pero continente mata país. exacto. Entonces, pues fue más famoso. Y por Sí, eso sí. esta vaina se llama América. Sí, sí, y sí, parece que hubo mucho debate acerca, pero como usted dice, ya la mayoría de gente lo llamaba a algún lugar y ya no, ya cambiarlo fue muy difícil. Sí fue algo que intentaron corregir en algún momento, pero ya cuando sabe todo el mundo, ya baila. Pero realmente, pues hablar primero, hablar de descubrimiento, no, Está mal. O sea, falso, realmente no fue un descubrimiento. no descubrió. Lo que sí es que ha sido el choque cultural más importante, digamos, el intercambio más importante, un intercambio bastante injusto, por cierto, El pero, intercambio. pero sí ha sido El choque, programa de intercambio cultural entre España y los sí, africanos y los de América. sí ha sido el choque más importante porque, Sí, sí, eh, sí. pues sí, Obviamente fue un cambio en la historia, ¿no? pues se invadió ese territorio. Y bueno, o sea, realmente no es que nos esté quejando, porque pues nada de lo que es hoy América existiría ¿Quién- si no hubiera sido por eso. O Bueno, sea, quién sabe qué hubiera sido si hubiera sido, si el otra suerte. intercambio, como usted lo dice, no hubiera sido agresivo, si no hubiera sido intercambio cultural como tal. Pero por ejemplo, Quién los sabe qué hubiera apellidos míos pasado. y los suyos son españoles. Entonces, de pronto Total. no hubiéramos existido usted y yo si no hubieran Tendríamos otro llegado apellido. acá. Sí. O sí, tendríamos otro apellido, no sé. Sí, quién sabe. Pero sí, definitivamente, pues, es bobo decir que no debió haber pasado, pasó lo que tenía que pasar y pasó, Ujú. pues, y es la realidad. Pero sí, llamarlo descubrimiento sí está mal, porque descubrimiento, como decíamos, es de encontrar algo que no había sido encontrado antes y ya había sido encontrado antes, no solamente por los primeros habitantes del continente, sino Por los por vikingos y vikingos, posiblemente por los los polinesios. polinesios, ya. Que tiene todo el sentido, ¿no? Porque no está tan lejos. Sí. Y, y lo que sí es un hecho fue Y más que, berracos, perdón, interrumpo ahí, más berracos los polinesios, porque una cosa es atravesar el Atlántico parando en Islandia, parando en Groenlandia y llegando a América, o parando en las islas y llegando a... Porque además los portugueses ya habían descubierto lo que hoy es Azores y Madeira, que son islas en la mitad del Atlántico, o sea, había algo. Otra cosa es atravesar el Pacífico, sin nada. O sea, el sí, Pacífico es mucho más agresivo que el Atlántico, mucho más peligroso y no había en dónde parar a decir como que, bueno, vamos a sí, ellos eran abastecernos, ¿no? tremendos O sea, navegantes. eso eran más tesos a Ujú. atravesar el Pacífico por agua que el Atlántico. Sí, así es. Lo que sí es un hecho es que, pues digamos, saquearon, se llevaron un mineral que en este momento pues es muy valioso. eh, en ese entonces no lo era, o mejor dicho, lo era para los europeos, pero no lo era Para los para, indígenas. para la gente de acá. Y eso pues, Sí, es una cosa que tiene mucho que ver con el valor del dinero, ¿no? O sea, el valor que le por damos qué nosotros para, mismos. sí, o sea, por qué para los europeos el oro era tan importante? Porque
el oro hoy en día es valioso porque es escaso, porque no hay casi oro. Las cosas valen por su escasez. Ujú. De hecho, hace, no sé, miles de años el oro era dinero, o sea, funcionaba como dinero, Como moneda, sí. como medio de intercambio, como moneda, exacto. Lo que pasa es que después se inventó el papel moneda, entonces para no tener usted que cargar con todo su oro en la mochila, entonces podía cargar con un título que representaba oro. Por eso el peso colombiano durante mucho tiempo representó un título de oro, un pedacito Un de oro, peso, un oro. que era Ajá, cuando se llamaba el peso oro, ahora se llama ajá. solamente el peso. Sí, Pero, ya no ¿qué pasa? representa el valor en oro. Exacto, pero en ese momento para los europeos, pues el oro, precisamente por su escasez, pues era algo muy valioso, pero acá no era escaso. O sea, para los indígenas de acá, pues el oro no era escaso, era más bien un elemento ornamental. Sí, era con lo que decoraban las iglesias, templos, todo eso, pero no, nunca fue una moneda de intercambio, ni fue primordial para la supervivencia, ni hubo guerras por el oro tampoco. Era mucho más valioso, digamos, la naturaleza, la comida, el agua, el sol, todo eso era lo que para ellos era valioso, pero sí, el oro como tal siempre fue algo decorativo, como para nosotros, no sé, Ellos nunca entendieron, los indígenas nunca plástico. entendieron por qué esos manes estaban tan... Porque tenía con tantas... Es más, había una historia que creían que los europeos tenían una enfermedad que solo se curaba con oro y por eso era que lo buscaban tan desesperadamente. Eso es lo que creían muchos indígenas. Que decían, no, Esos esta gente está manes, enferma. esos manes sacaron de aquí mucho oro y curiosamente el que sacaban acá en Sudamérica lo sacaban por Cartagena. Ujú. Por eso fue la importancia de Cartagena. O sea, por eso Cartagena se volvió la ciudad que fue, que en su momento fue una ciudad un puerto muy importante a nivel mundial, Y por que eso por la ahí, defendían y las murallas, ¿no? Porque eran las que más claro, atacaban, porque era claro. el puerto principal. Por ahí fue que los europeos, los españoles sacaban el oro hacia España y entonces había muchos piratas ingleses al acecho. Entre ellos Francis Drake, que se tomó Cartagena durante varios meses y le tuvieron que pagar una buena suma para que él la devolviera. Y por eso fue que tuvieron que construir murallas, porque Cartagena sufrió muchos intentos de invasión, muchos atentados. No solamente ese, muchos atentados. Y por eso fue Ajá. que poco a poco fueron construyendo esas murallas. Hubo un ataque, yo no me acuerdo de quién, donde la destruyeron. Tuvieron que reconstruirla y ahí fue que empezaron a hacer las murallas. Y la obra de defensa más importante de Cartagena no se ve, que es una escollera, es un muro que está debajo del agua, debajo del mar, o sea, Oh, ¿en serio? En Boca Grande, entre la isla de Tierra Bomba y, y Boca Grande, hay algo que se llama la escollera de Boca Grande, que es un muro que está por debajo del mar. Cuando la marea está, ya no se puede ver porque ya con el aumento del mar ya no se puede, pero acá les coloco una foto donde se puede ver la escollera. En los 90 se podía ver la escollera fácilmente desde el aire. Se ve el Ah, muro pero ahí uno que lo bucea, si atraviesa. uno bucea lo ve ahí todo. Sí, sí, sí. Si bucea la encuentra, claro. O sea, era una hora para que cuando vinieran barcos no Se vieran ese muro destruyeron ahí. debajo y se lo mamaran de frente y se ve. Mira, ¿y cómo construyeron eso? ¿Qué video? Yo me leí un paper sobre cómo la construyeron, que es muy interesante. No recuerdo bien, pero es muy interesante cómo construyeron Sí, eso. porque en esa época, ¿qué equipo de buceo ni nada? O sea, Esa es una de las obras de defensa más importantes que tiene Cartagena. Era para que no la vieran. Pero esa es la razón por la que Cartagena tiene todas las tremendo, murallas, porque era para proteger toda esa salida del oro hacia, hacia España. severo. Severo. Pero eso es. Por eso es que, por eso es que América se llama América y no hubo ningún descubrimiento. Lo que hubo Venga, fue y una sabía conquista. que Colón no llegó a América como tal en los primeros dos viajes, sino hasta el tercer viaje. O sea, él llegó fue a islas. Ah, ya, o sea, La América primera, continental. América América continental. continental, exacto. Ya. O sea, primera fue Bahamas, después llegó a lo que le llamaba la española, que era Haití. Y es más, él pensaba que Cuba era China. Cuando llegó a Mm, Cuba pensó que había llegado a China. mm. Y ya para el tercer viaje fue que descubrió que llegó a la América continental y fue a Venezuela. Fue el primer lugar donde llegó. Oiga, y otro mito ahí que es como chévere, es que se suele decir,
que, que uno de los miedos que tenían los reyes católicos de patrocinar el viaje de Colón era porque en ese momento la gente pensaba que la Tierra era plana, entonces Ajá, pensaban que más lo que iba era a caerse a por el matarse. fin de Y la que había Tierra. monstruos también en ese borde, ¿no? Había monstruos Pero, marinos. pero eso no es cierto, pero ni cerca. En ese ¿O no? momento, no, no, no. Pero para nada. No era cierto que creían eso o no era cierto que los reyes tenían ese miedo? No era cierto que nadie tenía ese miedo, porque, Ah, a ok. ver, le explico. En la Edad Media, la concepción popular y de la mayoría de la gente en todo el mundo era que la Tierra era redonda. El terraplanismo es algo relativamente muy nuevo. Desde el siglo IV antes de Cristo, gracias al trabajo de filósofos como Aristóteles o como Eratóstenes, ya se tenía la concepción popular de que la Tierra era redonda. Lo que pasa es Que que una se esfera. pensaba era que la Tierra era el centro del universo. Ajá. Resulta que más adelante fue precisamente en la Edad Media donde ya en ese momento tanto la comunidad científica como la comunidad religiosa estaban de acuerdo en que la Tierra era redonda. Tanto así que fue un clérigo el que dijo, oiga, no, pere, el centro del sistema solar no es la Tierra, es el Sol, que fue Nicolás Copérnico, era un clérigo, Ujú. era de la iglesia. Entonces, la concepción de todo el mundo era que la Tierra era redonda. Ese cuento del terraplanismo es muy nuevo, es realmente muy nuevo. Y más, de hecho, dicen que es que a los marineros de Colón les daba miedo. Si había alguien que podía afirmar que la Tierra era redonda, era un marinero. O sea, los marineros Sí, eran claro. los que más estaban a favor de que la Tierra era redonda porque ellos sí podían Porque la comprobarlo de veían. primera mano. Sí. Pero el cuento del terraplanismo empezó en 1864, que era un inventor que se llamaba Samuel Birley Rowbotham, que él fue el que escribió un libro diciendo que la Tierra era plana. Y entonces ¿Quién le creyó? muchas sectas, ¿cómo? ¿Quién le creyó? Sí, bueno, sectas pequeñas de gente. Pero hoy en día el movimiento terraplanista ya son cientos de miles de personas, pero eso es un fenómeno que empezó a ocurrir como de los 90 para acá, que empezó un poco gente a decir que sí, que la Tierra era plana, que la Tierra era plana, y a crecer o sea, eso que empezó como una secta chiquita terminó volviéndose, en este momento ya vamos en cientos de miles de personas que piensan Son que la igual de Tierra, pendejos a todos. si uno entra a la página de la Flat Earth Society, Ah, sí. Sociedad de la Tierra Plana, ve que Déjeme verlo. ya son más de 200.000 seguidores, cuando por allá en Pendejos. 1864 eran apenas unas decenas, unas sectas. Y esa es una prueba más de que llegamos a nuestra cúspide de inteligencia y vamos en bajada Los terraplanistas la tienen más. clarísima, weón, o sea, ellos, es decir, No, si usted, si lo usted se tienen de pone, todo menos clarísimo. no, 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 su discurso lo tienen clarísimo, o sea, Ah, póngale cuidado, póngale su cuidado, mire, argumento. yo pienso, o sea, yo pienso que si una persona que piensa que la Tierra es redonda se pusiera a discutir, pero de improviso, sin estar preparado, Ajá. con un terraplanista, marica, estoy casi seguro de que el terraplanista le gana el debate, porque el terraplanista ya tiene muy claro su discurso y tiene muy claro por qué la Tierra es plana para él, mientras que uno no. Sí, sí, no, obviamente. El que es estúpido se lo cree y se la cree. Es lo mismo que la gente que sigue lo de MAGA y lo de Trump ciegamente y pues, se le gana un argumento porque salen con unas vainas que uno no se espera y uno no está listo para el argumento. O sea, si a mí en ese Porque momento salen me con dijeran, cosas. defienda tu teoría que la Tierra es redonda, no sé qué decir. Yo diría lo que una vez leí lo de Neil Tyson, de Tyson, que es el Neil deGrasse Tyson, astrofísico. Neil deGrasse Decía que Tyson. él decía que la forma más fácil es, agarra un edificio altísimo, un edificio, un rascacielos, 30, 40, 50, 60 pisos, y ponga una persona en cada piso. Y en el momento del atardecer, si la Tierra fuera plana, todos verían la oscuridad exactamente al mismo tiempo. Pero que estén todos comunicados a ver si todos ven oscurecer al mismo tiempo. Todos empiezan a ver
la oscuridad en tiempos diferentes, porque es a medida que van viendo la curva de la Tierra. Ya, yo con eso. Porque generalmente, yo creo que yo me incluiría y si me preguntan, yo diría, no, pues, weón, pues, ¿por qué es redonda, weón? ¿Por qué es redonda? ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué es Porque hay redonda? ¿Por fotos qué es en el redonda? satélite. ¿Pero por qué? No, no sé. Pero sí es cierto lo que usted dice, sí es muy cierto. Y si uno no tiene el argumento es muy difícil pelearles. Sí. Y si discuten con un científico, van a decidir ignorar lo que les diga el científico. Van a decir, ay, no, Sí, sé lo que exacto. pasa. Usted está comprado por alguna Mm, vaina. Sí, sí, Entonces sí. eso es así. Es difícil pelear con ese tipo de personas. Y son tremendo parche, man. Usted ve ese documental y yo llego a la conclusión de que hay gente que está ahí porque se siente bien en el parche, o sea, no porque No creen en nada. realmente, exacto, sino realmente porque estén convencidos de que la Tierra es plana, sino porque es que hacen Encontraron comunidad, ¿no? tremendas convenciones, Sí, sí. sí, unas convenciones mundiales súper bacanas, la pasan súper chévere. O sea, seguro el La, que se está ganando toda esa plata ni siquiera cree que la vaina es plana. yo, pero, proyectan la seguridad, o sea, ahí sale el Sí, director sí, de esos sí. manes, el teso, y el man proyecta la plena seguridad de que está convencido de eso. Bueno, es lo que hace también Obvio, obvio, cualquier obvio. político, Lo que transmite, exacto. y tiene que mostrarse convencido de que así después más adelante vaya a cambiar de discurso, pero en ese momento se muestra, se mira un político en el momento en que está haciendo campaña, en ese momento está convencido, así se esté diciendo mentiras, así se autoconvence, lo que llama George Orwell, el escritor que me gusta mucho, dice el, ah, eso tiene un nombre, ya se me olvidó el nombre de esa vaina, el doble piensa, que es que si usted algo le dice que usted está errado, no, usted rápido tiene que convencer de que no, de que usted está en lo cierto. Usted rápido, rápido tiene que No, borrar no esos se deje. pensamientos y convencerse Sí, usted sí. mismo para que usted mismo se crea la mentira. Usted tiene que creerse la mentira, juro. Y si en un momento nace un pensamiento de que no, de que es nada, la tiene que creer y rápido aplica el doble piensa, lo que llaman en el No, libro. vamos a hacer un episodio, unas 3 o 4 teorías conspirativas. Acá vamos a buscar las más locas. Sí, hermano. Pues sí, hablamos un poquitico de mierdita hoy, pero espero que algo les haya quedado. Y con eso concluimos el episodio de hoy, rompiendo el mito de que América fue descubierta por Cristóbal Colón en octubre 12 de 1492. Pura paja. Mentira. Primero, nadie lo descubrió. Segundo, él no fue el primero en llegar desde ese continente. Y más Y se bien lo que murió sin hizo. saber. Es más, duraron 4 años en darse cuenta. ¿4? Sí, 4 o 5 años en darse cuenta que era otro continente. O sea, durante un montón de años pensaban que todavía que era la India. Así es. Ahí les dejamos. Bueno, señores, muchísimas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en una edición más de su BDD Podcast, Viernes de Desmitificación. Por favor, Así es. síganos. Por favor, denle like a nuestros capítulos. Por favor, compártalos. Por favor, Suscríbase. suscríbanse. ah, y hagamos juntos que este espacio crezca. Va creciendo de a poquito. Vamos teniendo... Aprovechen ahorita que no estamos pidiendo plata. Vale, pues, suscríbanse. va por ahí subiendo de a 1, de a 2 suscriptores, pero para nosotros eso es súper bacano. Sí, vamos con todo. A Libertadores. Rumbo a la Libertadores. Sí, pero bueno. Un abrazo grande, Mario. Muchas gracias por acompañarnos en una semana más. Yo quererlo, mano. Un abrazo grande. Ok, vemos pues. Chao, chao. Chao, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.